donde dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Esto es aquel que es justificado por la fe aparte de sus obras. Si los herederos son los que tratan de alcanzar la herencia a través del cumplimiento de la ley, y son esos, ¿van a resultar la fe? Pablo, para que la promesa sea firme, válida, aceptada, tiene que ser por la fe. La fe no cree en las obras, sino en la obra de Cristo. Ahí vemos la cruz completamente, con toda la ferocidad de toda la ira de Dios inmitigada en contra de su Hijo por nosotros. Ese cuerpo es desechado, enterrado y resultado probando la justificación nuestra. Bienvenidos a otro episodio de su programa centrado en el Evangelio, donde un grupo de pastores y maestros de nuestra amada Iglesia Bautista de Tamiami nos reunimos para que la conversación acerca de la gracia del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Hermanos, queremos continuar expandiendo sobre este tema que acaparó la atención en el programa pasado, que tiene que ver con Abraham y la señal del pacto abrahámico. Ya hemos establecido que el pacto con Abraham es el pacto de gracia en promesa, que todos los elementos que Dios le promete a Abraham, aunque tienen un desarrollo expansivo, real, histórico, en aquel horizonte antiguo testamentario, aguardaban final cumplimiento en la persona y la obra del mediador, esto es Cristo Jesús, que es la sustancia de la promesa del pacto de gracia. Hemos querido enfocarnos también en la señal del pacto abrahámico, porque esta misma esclarece aún más la naturaleza, el carácter, ¿verdad?, del pacto de gracia en la sangre de Cristo, y también porque existen a veces tergiversaciones y mal entendimiento al respecto de este pacto abrahámico que queremos afirmar es un pacto de gracia, que no es un pacto mezclado de gracias y obras, que no se mezcla aquí ciertamente la ley con la promesa, sino que es puramente la promesa de gracia dada al patriarca, el juramento a través del cual el mediador cumpliría y obtendría la herencia de esta promesa, y después la señal que demuestre y evidencia la posesión de la bendición que tenemos delante de Dios. Por lo tanto, decíamos, estábamos leyendo en Romanos 4 la semana pasada, y estábamos mirando a lo que es la señal de la circuncisión. Repetimos otra vez en el versículo 11, donde dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Esto es aquel que es justificado por la fe aparte de sus obras, que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, la circuncisión no es una condición al pacto de gracia, sino es señal y manifestación de la posesión, de la sustancia, de la bendición de ella, que es el ser justificado por la fe aparte de las obras. Y entonces dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que nosotros entonces somos participantes de esta bendición abrahámica, de esta pacto de gracia en promesa. Esto, si pudiéramos continuar leyendo y queremos profundizar un poquito más, elaborar más y traer otros pasajes, en el mismo pasaje de Romanos 4, comenzando en el 13, se nos dice, porque no por la ley, se fijan, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Una vez más, vemos que el pacto abrahámico no es una combinación de obras y de fe, sino que es la promesa de heredar solamente, y heredar el mundo, como señalaba el hermano Wilfredo, no era simplemente heredar una nación, una tierra en la Canaán y la Palestina, sino era heredar el mundo venidero a través de la justicia de la fe. Muy interesante aquí que heredamos, nos convertimos en herederos
a través simplemente de confiar y creer en esta promesa. Enfatizamos, no a través de creer y obrar. So, vamos a hoy a profundizar un poquitico más en el rol de las obras como resultado y evidencia de que estamos en este pacto y que hemos recibido la promesa. Pero continuamos leyendo aquí en Romanos 4, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Me llama mucho la atención que dice que es por la fe para que sea por gracia. ¿Qué creen ustedes de esa manifestación? Como dice Pablo, para que la promesa sea firme, válida, aceptada, tiene que ser por la fe. Porque ya por medio de las obras de la ley nadie puede ser justificado. Ya está declarado, ya está probado. Tú sabes que el hombre no puede por sus propios esfuerzos agradar a Dios mediante una justicia propia de él, sino tiene que ser una justicia de otro que viene solamente por la fe en Jesucristo. Oye, y ahí en el 14 que acabaste de leer, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, si los herederos son los que obran, si los herederos son los que tratan de alcanzar la herencia a través del cumplimiento de la ley, y son eso, ¿van a resultar la fe? ¿Para qué yo necesito fe? Y entonces toda la promesa que le dio Dios a Abraham, toda la bendición que hablamos en el capítulo anterior, de la gran bendición que recibiríamos nosotros por la sola fe sin obra, es vana, no tiene sentido. Muy buen apunte. Quiere decir, Wilfredo, a manera aplicativa, que todos aquellos que tratan de añadir las obras a la fe para de esta manera heredar delante de Dios y ser justificados finalmente, lo que están haciendo es anulando la promesa. Exacto. ¿Qué creen ustedes de eso? Y su fe también es vana. Evidentemente, al anular la promesa, no hay en qué creer, no hay fe, niegan la fe. Porque la fe no cree en las obras, sino en la obra de Cristo. En la obra de Cristo. Y dice, la fe fue justificada a Abraham porque creyó en la promesa. Y esa promesa, bueno, apunta evidentemente a Cristo. Aquellos que intentan justificarse por sus obras, validarse por su obediencia, validarse por lo que ellos hacen vana la promesa que Dios hizo, porque la promesa que Dios hizo fue de gracia, y hacen vano el pacto de Dios, porque el pacto que Dios hizo con Abraham es unilateral y no fue condicional, y entonces su fe también les es vana. Su fe les es vana porque tienen su fe puesta en su propia justicia, en sus propios méritos, en su propia validación. No tienen la fe puesta en la justicia de Dios, no tienen la fe puesta en el pacto de Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros, sino en ellos mismos. Sí, y regresando un poquito al anterior, entonces volvemos a ver que la circuncisión no puede ser una obra en la cual, como condición de pacto, no puede ser. Ese es el problema. Porque entonces está anulando la promesa, porque hay algo que estoy añadiendo al pacto. Estoy añadiendo una obra al pacto. Y al añadir, aunque sea una pequeña obra al pacto, ya estoy anulando la promesa. Porque por mi obediencia tengo que circuncidarme, porque esa obediencia me va a garantizar, más la fe me va a garantizar a mí la herencia eterna. Ahí estoy anulando la promesa. Es interesante son cosas porque opuestas. Son cosas opuestas uno a los otros. Exactamente. Totalmente. Es bien interesante porque este tema no tiene matices, este tema no tiene colores, o es blanco o es negro. Exacto. Pero miremos a Victoria. No es fe con obra, no es un poquito de promesa con un poquito de obras, o es por fe o es por las obras. Pero miramos históricamente.
¿Cuándo surge el movimiento de los monks, los monjes en el desierto? ¿Cuándo? Cuando se hace más fácil ser cristiano. Cuando Constantín declara en el año 312 o 313 que se puede practicar la fe cristiana, que no iba a matar a más gente. ¿Qué pasó? Se acabaron los mártires. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Teníamos que meternos nosotros arriba de un poste, en una montaña, a orar por la gente para hacer las cosas nosotros. Ese es el hombre. El hombre es religioso. ¿Sabes? Es religioso, tiene que hacer algo. No, correcto, está ahí en es que esa es su naturaleza caída. Es su naturaleza caída. Esa naturaleza. Es su naturaleza. Lo mejor que el hombre divorciado de Dios pudo lograr. Aristóteles, causa y efecto. Haz esto para que te dé esto. Pablo, ahí volvemos y caemos. Como ya lo vimos en el capítulo pasado, si te quieres justificar por las obras de la ley, no solamente invalidas la promesa, sino que se te contará como una deuda. Amén. O sea que vas como en un retroceso todavía, en tu contra, porque estás ya... Correcto. Recuerden esos puntos, porque cuando vayamos a Gálatas queremos destacar esas dos cosas, ¿verdad? Como decía el pastor Oscar, que están opuestos estos principios, en el sentido de que o heredas por la obediencia, por las obras, por la ley, pero la ley no es de fe, o heredas a través de la fe. Y el hecho de que retrocedes, es decir, retrocedes, pero caes en un profundo hueco, porque Pablo dice a los Gálatas, de la gracia os habéis desligado, de la gracia habéis caído, ¿verdad? Los que por las obras de la ley, los que quieren añadir la circuncisión como un elemento de obras para de esta manera ser justificados delante de Dios. Y aún peor, les dice malditos. Malditos, los que dependen de la obra de la ley son maldecidos. Ahora, si usted quiere añadir la obediencia de la circuncisión a la fe, tienes que guardar como deuda toda la ley. Y guardarla perfectamente. Toda la ley sin violar uno de sus puntos. Ahí en Romanos capítulo 2, Pablo dice, uno que no se circuncidó, pero si pudiera guardar la ley completa, perfectamente, se les contaría como una circuncisión. Se le contaría. Exactamente. Pero el punto que quería Pablo llevar era que ellos no iban a poder cumplir la ley perfectamente. En Romanos capítulo 2, cuando se dice el hacedor de la ley será justificado, es para poder dejar al mundo sin excusa, sin esperanza. De que el hacedor de la ley es el que cumple la ley perfectamente. Que es Cristo. Y por lo tanto, Romanos 2 al 3 demuestra entonces que nadie lo ha hecho. Por lo tanto, necesitamos la justicia de la fe. No es justificado el hacedor de la ley, en el sentido de que ningún pecador es justificado por hacer la ley. Y este ha sido el error, ¿verdad? Que continúa presente en la iglesia evangélica y también asombrosamente en una parte de lo que se llama a sí mismo iglesia reformada cristiana, que creemos que en realidad ese título no les va, porque la esencia precisamente de la reforma es esta doctrina de la justificación por la fe, donde la circuncisión representa esta justicia de la fe. Me llama mucho la atención otro aspecto aquí que quería mostrar, otro detalle. En el versículo 16 de Romanos 4 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Pregunta, ¿dónde es que alguien falló y bajo qué tipo de pacto es que alguien falla y afecta por su falla toda su descendencia? En el pacto de obra, ¿no? En el pacto de la creación de obra. El pacto de obra. Pacto de la creación, el pacto adámico. Pero miren qué interesante, El pacto que puede ser violado, es decir, que puede ser quebrantado, es el pacto de obras. Exacto. Pero el pacto de gracia es firme. Para toda la descendencia. Y esto es un argumento más para mostrar que en la creación, en el pacto adámico, esto no es un pacto de gracia. Si fuera un pacto de gracia, hubiera sido firme para toda la descendencia adámica. Pero aquel fue un pacto de obras donde Adán, como cabeza representativa, al fallar a la obediencia del precepto, del mandato y el llamado de Dios en el huerto del Edén, afecta y por la desobediencia de uno, Romanos 5, todos son constituidos pecadores.
Pero ahora en el pacto de gracia, por la obediencia de uno y a través de la fe en aquel uno, recibimos gracia sobre gracia. Esto es la bendición de la justificación, de la justicia, no por nuestros méritos, no en nosotros, no por nuestras obras, no de nuestra santidad y justicia, sino de la justicia declarada sobre nosotros, el impío a quien Dios justifica sin las obras. Eso, como no depende de nosotros, como no está en nosotros, como no es parte de nuestra obra, es firme para todos los de la fe. ¿Verdad? Amén. Vayamos a profundizar, a ver esto un poquitico más también, otro pasaje. Vayamos a Gálatas. Pero mira, para un detallito nada más, ahí sí, me gusta algo que dice ahí, cuando tú leíste, por tanto, es por fe, ahí coma, párate, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y le dice Pablo, espérense un momento, no es solamente para los que son de la ley, no, claro. Y sino también para los que son de la fe de Abraham. O sea, le está diciendo a ellos, miren lo que les voy a decir. La única manera aquí de ser justificados por la fe, ustedes que están bajo la ley, y para los que están en la fe de Abraham, los gentiles que no son los de la ley, la única manera aquí es por la fe. Amén. No hay otra manera. Ya que mencionas eso, que es muy importante, leamos un poquito más abajo para terminar Romanos 4, comenzando en el 23. Y no solamente con respecto a él, esto es Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos, no a los que obramos, sino a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Esta es la sustancia del pacto abrámico. Ciertamente vienen las obras y vamos a hablar de ellas. Y la verdadera fe obra. Y la verdadera fe tiene frutos de arrepentimiento, de obras, etcétera. Vamos a llegar allá, pero es muy importante no mezclarlas para no hacer del pacto de gracia un pacto condicional donde se une la ley y el evangelio, donde se une la fe y las obras, porque entonces invalidamos la promesa, destruimos la gracia, destruimos a Cristo en su obra mediadora a nuestro favor. Vamos ahora a Colosenses, el pasaje que Luisito había citado, que es un pasaje también muy importante para este tema de la circuncisión y lo que ésta significa en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 11. Y vamos a ir leyéndolo poco a poco y haciendo algunos comentarios aquí. A ver, dice en el versículo 11 de Colosenses capítulo 2. En él, esto es en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué les llama la atención sobre este versículo? En cuanto a la circuncisión. Que Cristo, este versículo en particular, enfoquémonos ahí. Cristo particularmente se circuncidó por nosotros. Amén. En otras palabras. Nos dice la circuncisión de Cristo, ¿verdad? La circuncisión, como ya hemos hablado, es el echar fuera un cuerpo, ¿verdad? El despojarse de él, es como el botarlo en la basura, es como el desperdiciar, el tirarlo fuera, el rechazarlo, ¿verdad? El condenar ese cuerpo. Ese cuerpo es nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Correcto. Toda nuestra naturaleza adámica. ¿Qué creen de eso? A ver, de esa idea. Pero ahí también cumplimos con la ley nosotros. Él es circuncisado por nosotros, así que todos nosotros somos circuncisados. Él tenía que cumplir la ley perfectamente. En arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos perfectamente en Él. Todos estos requisitos, Él los cumple por nosotros. Es decir, nuestro arrepentimiento imperfecto es lavado, es justificado en las obras de Cristo, en su bautismo, en su circuncisión. Por supuesto, Cristo no tenía nada de qué arrepentirse. Cristo no se arrepintió para nada, ¿verdad? Porque Él era perfecto. Pero lo que Él está haciendo es
cumpliendo toda justicia de lo que era requerido para poder cumplir en su persona y su obra todo lo que era simbolizado en las ceremonias del antiguo pacto. Pero me llama mucho la atención, hermanos, esta idea de que el cuerpo pecaminoso carnal es echado de nosotros. Es decir, si nosotros continuamos pensando en términos del contraste, en cuanto a nuestra obediencia, en cuanto a nuestras obras que el creyente tiene, pero de una manera imperfecta, es decir, el creyente para poder ser reconciliado con Dios no necesita ir perfeccionándose poco, es decir, no puede hacerlo yendo perfeccionándose gradualmente. En un porcentaje. Esta fue la idea de la Iglesia Católica Romana a lo largo de los siglos. Por eso es que el sistema de penitencias, ¿verdad? Se fue allí arraigando en la mente del pensamiento cristiano hasta todo lo que fue después. Pero es la idea de que nosotros tenemos que echar, como citaba el pastor Oscar, nosotros a través de nuestras obras, nuestros sacrificios, nuestras rendiciones, nuestros compromisos, tenemos que depurarnos, tenemos que limpiarnos para que Dios nos acepte. Para poder hacer eso, tienes que echar fuera de ti el cuerpo pecaminoso carnal en su totalidad. Si y ahí vemos la cruz. Ahí vemos la cruz completamente, con toda la ferocidad de toda la ira de Dios inmitigada en contra de su Hijo por nosotros. Ese cuerpo es desechado, enterrado y resucitado, probando la justificación nuestra. Y vemos entonces, pastor, sobre esa misma idea, la necesidad de la encarnación. Amén. Y que sea una encarnación con una naturaleza humana completa. Completamente. Naturaleza humana completa, porque completamente es desechada en la muerte de Cristo. Amén. O sea, en otras palabras, Cristo que se convierte en nuestro sustituto legal, forénsico. ¿Por qué legal y forénsico? Porque Él no tenía pecado. Él no estaba pagando por sus pecados, sino lo estaba haciendo en una transacción legal. Él fue constituido, esto es, puesto, tratado como un pecador en la cruz. El cuerpo pecaminoso carnal, ¿qué es lo que involucra el cuerpo pecaminoso carnal? Nuestro intelecto, nuestra mente, nuestras intenciones, nuestra voluntad, nuestros deseos, todo lo que respecta a la naturaleza humana. El viejo Por eso hombre. Es que nosotros hablamos, el viejo hombre. Amén. Por eso es que hablamos de como decimos, ¿verdad? La perversidad, la corrupción, la depravación. La depravación, exacto. La depravación. depravación total o radical del hombre, que no hay ningún área en el ser humano adámico, en descendencia de Adán, por la cual Dios lo pueda recibir. Como dice Pablo en Efesios, estamos muertos en delitos y pecados. El cristianismo no es una reforma moral. Correcto. El cristianismo no es como que podemos con la ayuda de Dios perfeccionarnos. El cristianismo no es cooperar con la gracia de Dios a través de virtudes que el Espíritu estuvo obrando en nuestra vida. El cristianismo esencialmente es que el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo ha sido echado fuera de vosotros. Esta es la bendición que el pecador recibe, el impío, solo por la fe. Interesantemente el pasaje dice algo muy claro. Bueno, el pasaje completo está claro, ¿no? Pero dice, no hecha a mano. Esta circuncisión no es hecha a mano. Como las circuncisiones que se hicieron anteriormente. No la hace el hombre, no viene otro hombre y quita lo sucio de ti y derrama sangre y busca de ti. No. En esta circuncisión no solamente te quitan un pedacito, no solamente el prepucio, todo completo está malo y todos echados fuera. Claro, qué interesante de Dios en Cristo. Muy bien, muy bien. Oye, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario está despojando todo nuestro cuerpo pecaminoso. Lo dice el pasaje más adelante. Lo dice el pasaje, sigamos leyendo. Más adelante lo dice. Dice, sepultados con él en el bautismo. Ahora nos llama mucho la atención, debe ser muy, muy importante el poder destacar esto, que la circuncisión, hay una conexión con el bautismo. Amén. Porque la circuncisión, que como señalaba Ruslan, pudiéramos decir, bueno, es el echar fuera una parte, una porción,
pero en realidad lo que muestra es echar fuera una semilla, una simiente, es decir, la simiente adámica. La simiente adámica, pero ahora en la inclusividad y la expansión del evangelio, la señal va a cambiar. Ya no va a ser simplemente, porque como decía también Wilfredo en el programa anterior, va a haber un desarrollo histórico. En ese desarrollo histórico va a haber una nación física, nacional, y van a tener ese marcador en su carne para ser distinguido de los otros pueblos. Y esto iba a estar en el varón, ¿verdad? Como nación, y representando ciertamente al primer Adán, que ellos eran separados de esa condenación en promesa. Pero ahora que tenemos la sustancia de la promesa, cambiamos al bautismo. Porque ¿qué representa el bautismo? ¿De qué nos habla la señal del bautismo? Que tampoco es una obra, porque es correspondiente con la señal de la circuncisión. Dice, sepultados con él en el bautismo. Esto es, ahora morimos con Cristo. El viejo hombre pecaminoso carnal que es echado fuera como en la circuncisión, en la ilustración del bautismo, el viejo hombre queda sepultado, condenado, muerto, enterrado, en el cual fuisteis también resucitados, sepultados con él en el bautismo, que dice que el viejo hombre adámico murió, quedó condenado, se cumplió allí la sentencia de la ley divina sobre el hombre adámico, en el cual también somos resucitados con él, ¿verdad? Es decir, continúa aquí la interpretación forénsica o legal, usualmente para el bautismo. El bautismo también lo tergiversamos en una interpretación legal y de obra. Porque somos sepultados, la vida antigua, soy ahora una nueva criatura y ahora ando en obediencia, en novedad de vida y me comprometo a andar en ella, etc. Hay elementos ahí que son muy correctos y es verdad que ya somos una nueva criatura y andamos en novedad de vida y vamos a tener ciertos elementos de nueva obediencia, pero no perdamos de vista otra vez, hermanos, la esencia, el simbolismo necesario, la comunicación del pacto de gracia, y esto es que toda nuestra persona, el hombre antiguo, la impiedad de nuestro ser, de nuestra naturaleza humana, ha quedado enterrada, condenada, sepultada. Y ahora somos aceptados en la resurrección de Cristo junto con Él, en aquel que es la nueva creación, la nueva naturaleza humana que tomó nuestra carne y por su justicia somos justificados y aceptados en Él. Dice, por eso dice mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros no creemos en el poder de Dios primero que nos levanta a nosotros de los muertos para andar en nueva vida, sino creemos, la fe mira primero a aquel que es levantado de los muertos como nuestra justicia. Una vez más, el elemento forénsico, legal, de que Él es nuestra muerte, la circuncisión del viejo hombre, todas nuestras maldades en Él son sepultadas y su justicia con la cual se levanta siendo vindicado en el Espíritu es nuestra justicia delante de Dios. Esto no habla primero a las obras, ¿verdad? Como el instrumento de bendición. ¿Qué creen ustedes? Continúo hablando el pasaje, pero ¿qué creen de estos versículos? Sigue diciendo allí, y a vosotros, se fijan, y a vosotros, versículo 13, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahí están las dos necesidades que hacen necesaria la circuncisión, ¿verdad? Y o el bautismo. Que en la incircuncisión de nuestra carne tenemos que ser circuncidados, esto es, el cuerpo pecaminoso carnal echado fuera en la circuncisión de Cristo que es condenado. Y en la mortandad de nuestra carne, en nuestros pecados, el hombre antiguo tiene que ser sepultado y muerto, esto es, en el bautismo, en la muerte de Cristo. Con Él, en su obra, en esta obra que Él ha realizado, dice, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo os dio vida? Nos dio vida, alguien pudiera decir, nos dio vida porque ahora podemos caminar en obediencia a la ley. Os dio vida porque ahora podemos guardar los mandamientos. Esas cosas tienen una validez y vamos a hablar de ellas, pero hermanos, mire primero, os dio vida perdonándoos todos los pecados, anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ustedes tienen la última palabra. No, podemos ver que de la misma manera en que una persona no entra a este pacto de gracia que en promesa Dios le dio a Abraham a través de, lo que quiero decir es que las personas no entran a este pacto de gracia que Dios le dio a Abraham en promesa, no entran a través de la señal. De la misma manera, las personas no entran a este mismo pacto de gracia que ya es cumplido en Cristo Jesús en el nuevo pacto a través de la señal que es el bautismo, sino que el bautismo es aquel resultado, es aquella obediencia evangélica que tiene el creyente que ya ha creído, y entonces confía en Cristo y viene a hacer esta señal, Y me gustaría añadir ahí, Ruslan, que porque simplemente a veces hablamos solo del bautismo como obediencia, y ciertamente es la obediencia a una ordenanza del Señor Jesús, pero más que una obediencia es un sacramento. Amén. ¿Qué quiere decir? Es un símbolo y una señal de lo que nos ha sido hecho a nosotros. Exacto. Es un recordatorio de aquello que espiritualmente ya tenemos en Cristo Jesús. Es lo mismo que pasaba con la circuncisión a Abraham. Es una señal de la justificación por la fe. Ahora hace un paralelismo con el bautismo al llegar al cumplimiento del pacto de gracia. Ya no es el pacto de gracia expresado en promesa. No, ahora es el pacto de gracia en su cumplimiento total en Cristo Jesús. Ahora el Señor establece el bautismo en agua como una señal de que hemos sido muertos en Cristo Jesús. Nuestro pecado, nuestro cuerpo de pecado ha sido crucificado en la cruz, fue echado para afuera, pero ahora por medio del bautismo somos sepultados y resucitados como una señal. Como una señal de que ya eso ya ha sucedido en nuestra vida. Correcto. O sea, ya hemos sido resucitados, ya hemos sido sepultados y resucitados por la fe en Cristo Jesús, y ahora viene la señal de ese cumplimiento. Y como decía Ruslan, nadie que se bautice sin fe entra al pacto. Sí, pero miren cómo dice ahí por eso una condición, un momentico, una condición, no, sí, sencillo, una condición de pacto es fe, solamente. Tanto en el pacto abrahámico, que era el pacto de gracia expresado en promesa, como en el nuevo pacto, que es el pacto de gracia establecido en los dos casos. La señal dada en los dos momentos es una señal que requiere fe. Amén. Adelante, Pastor Oscar. Adelante, Pastor Oscar. Es interesante mirar ahí que ese versículo termina en la crucifixión. Correcto. Eso es el centro y todo de nuestra fe, y todo opera alrededor de eso. Amén. Cuando Cristo está dando señales, Él dice que tanto como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esos 40 años, ninguno de esos judíos fueron circuncisados. Ninguno fue circuncidado. Okay. Se fueron completos como yo. Pero están diciendo, miren a la cruz. Miraron eso a la cruz, y lo que no quisieron mirar a la cruz fueron tragados en la tierra en el momento por esa víbora que los mordieron. Esto es algo que hace la serpiente, los que no miraron la serpiente. Dios lo hace y Dios lo proclama. Ese fue el versículo con que empezamos. Te proclamo justo, camina delante de mí. Es interesante aclarar rápidamente esto del bautismo, porque muchas personas malinterpretan, por ejemplo, los pasajes como el de Pedro, y dicen, no, el bautismo es una condición para tú poder ser salvo. Claro. Ciertamente. El bautismo como condición. No es una condición, sino es una necesidad consecuente y resultante de lo que ya tenemos y poseemos solo por la fe. Aquel que posee esta realidad, pues va a proceder en las señales o los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena, porque es parte de lo que continúa alimentando nuestra fe. No es un mero. También esto las personas lo disminuyen y lo descuentan. No es solamente un mero recordatorio, no es algo opcional hacer o no hacer, sino es aquella expresión de lo que tenemos adentro, que sabemos que es fortalecido, comunicado y sellado en ambos sacramentos de el bautismo
y de la Santa Cena. Es todo el tiempo que tenemos hasta hoy, pero vamos a continuar con este tema y algunos otros detalles que queremos compartir. Nos vemos en el próximo episodio de su programa centrado en el Evangelio, donde queremos que la conversación sobre la gracia del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Bendiciones. Amén. Amén.